Buenos días. En ausencia de la voz oficial de este ministerio, quiero compartir con ustedes, hoy 26 de agosto de 2016, el comentario basado en el libro de Esdras, capítulo 9. En este estudio veremos la forma como el pueblo de Dios se aleja y desobedece los mandatos del Señor, y la manera tan honesta y humilde como Esdras reconoce el pecado del pueblo y los confiesa. Después de haber obtenido la bendición y protección de Dios para reconstruir el templo y regresar a Jerusalén, el pueblo entra en un momento de relajamiento espiritual, pues comienzan a mezclarse y practicar las costumbres paganas de los pueblos vecinos, al grado de llegar a unirse en matrimonio con las mujeres de estos pueblos. El versículo 2 describe este hecho de la siguiente manera: de entre las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Este lamentable acontecimiento, tristemente según lo describe la Biblia, era encabezado por los jefes y gobernantes del pueblo. Tristemente, los primeros en bajar la guardia en términos espirituales fueron ellos, los líderes, y el ejemplo que brindaron fue seguido por la multitud. Y esta será la primera aplicación práctica de hoy. Ellos se amoldaron a las costumbres de la época. Debemos tener en cuenta que ellos habían sido rescatados de la esclavitud, que Dios les había concedido volver a su tierra y ser libres, que Dios había cuidado y bendecido su recorrido a Jerusalén. Pero estos favores ahora solo eran recuerdos vagos para muchos de ellos, pues al sentirse libres de nuevo, comienzan a mezclarse con las mujeres y costumbres paganas de la época. Ahora, reflexionemos un momento. Dios también ha rescatado a la raza humana, nos ha liberado del pecado, nos ha dado la oportunidad y la esperanza de un día volver a casa con Él en las mansiones eternas. Pero, ¿cuántas veces en nuestro caminar cotidiano nos mezclamos con las prácticas de este mundo? De manera increíble, empezamos a sufrir de amnesia espiritual, olvidando los grandes favores, las grandes bendiciones y cuidados obtenidos por el Altísimo. Este es un buen momento para analizar nuestra vida a fondo y valorar todo lo que Dios ha hecho en nuestro favor, volviéndonos a Él de todo corazón. Los versículos del 3 hasta el 15 nos describen esta oración, de la cual quiero resaltar algunas partes importantes para nuestra vida cristiana. Esta súplica inicia con el reconocimiento de Esdras por el gran pecado cometido por el pueblo y sus jefes. Esdras rasga sus vestidos, se quita los pelos de la cabeza y de la barba en símbolo de desaprobación por semejante acto de rebeldía y oposición a los mandatos divinos. Él también reconoce y siente vergüenza por la triste y lamentable forma de actuar del pueblo. En esta oración incluye la ingratitud del pueblo, pues habían visto una nueva luz en sus vidas al ser liberados del cautiverio, y aún siendo esclavos, ellos no fueron abandonados. Además, Dios en su misericordia y amor les permitió reconstruir el templo y volver a Él. Y me llama la atención que Esdras con humildad reconoce que Dios les había advertido sobre los peligros que enfrentarían, pues la tierra estaba corrompida y llena de abominaciones. También les había dado indicaciones claras de no unirse en matrimonio con estas naciones. Y al final de su oración, Esdras se pregunta: ¿cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos? Y esta pregunta será nuestra segunda lección práctica de hoy. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos? Esta es una pregunta muy sentida, con profundo arrepentimiento y mostrando su incomprensión por el actuar del pueblo, pues habían sido partícipes de muchos milagros, cuidados y favores como nación. Tristemente, el pueblo escogido se relajó en términos espirituales y en vez de influir en las naciones vecinas con el conocimiento del Dios verdadero, se dejó envolver con las prácticas de los pueblos paganos y como consecuencia volvieron a quebrantar los mandamientos de Dios. Pero vayamos al terreno práctico.
¿Verdad que nosotros también vivimos en un mundo lleno de prácticas y costumbres contrarias a la palabra de Dios? Y en muchas ocasiones nos dejamos influenciar por ellas y tristemente quebrantamos los mandamientos de Dios. Quiero concluir este comentario con las palabras de los versículos 14 y 15, pues esta oración enfatiza el gran amor de Dios y la misericordia divina al permitir que un remanente permaneciera fiel a Dios y permanecieran delante de la presencia del Altísimo. Queridos hermanos, nosotros también somos ese remanente. Somos llamados a ser luz y ejemplo para el mundo. Somos nosotros los que debemos influir en sus prácticas y costumbres y sobre todo influir en el conocimiento del Dios verdadero. Recordemos estas 2 lecciones prácticas durante este día. Número 1, mantengamos una relación diaria de gratitud y reconocimiento a Dios y no permitamos que el mundo influya en nuestra vida. Número 2, debemos meditar y preguntarnos, ¿será que hemos quebrantado los mandamientos de Dios? Y si es así, volvamos a Él con una oración sincera y humilde como lo hizo Esdras. Recordemos que Dios es amplio en perdonar, su amor y su misericordia es infinita para con el ser humano.